Luz al tiempo, anecdotario genealógico de historias dispersas, se presenta los sábados de abril a las 21 horas en la sala Quinto Deva, ahí en el pasaje Agustín Pérez, en el ex Abasto, aquí en la ciudad de Córdoba. Y esto es una obra que pertenece a Lo Culinario Teatro. Y para hablar de esta obra, de esta gran historia que tuve el privilegio de ir a ver en esta función debut el sábado pasado, estamos con Falaló Marín, que ella es dramaturga, directora y recopiladora de estas historias. Falaló, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, muchas gracias por esta nota, por tu mirada siempre sensible al teatro independiente. Así que acá estoy con mucha expectativa porque la conversación con vos siempre me hace dar cuenta cosas de las obras que una misma hace. Así que acá estamos. Buenísimo. Falaló, bueno, contame para romper este hielo teatral, ¿cuándo empezó esta idea? ¿De dónde surge la chispa? ¿Qué hizo que dijeras, esto lo quiero llevar al teatro? Bueno, inicialmente con Lucía habíamos estado en otro proceso teatral, que habíamos sido invitadas y quedó el deseo de trabajar juntas en el 2019. Y durante la pandemia empezamos a concretar eso, reuniéndonos y viendo qué vamos a hacer. Empezamos a hacer algunos ejercicios de dramaturgia con materiales del archivo propio, ¿no? Y ahí empezaron a aparecer todas estas historias, una más jugosa que la otra, qué sé yo, bueno, ya irán a ver los espectadores, pero esta historia de destierro de la tía Selva, cómo mi abuelo la conoce Evita, o sea, empezaron a aparecer historias que las íbamos contando un poco con este juego dramatúrgico, pero no encontrábamos cómo iba a ser esto un espectáculo, porque meter el archivo al teatro tiene sus propios desafíos. Eso fue apareciendo, es un proceso que comienza en 2021 y estrenamos ahora abril de 2025. Entonces, ese ingreso de la historia, del relato, del documento al teatro, bueno, requirió, como dicen muchos dramaturgos y directores, caminar en la bruma, la cancha con niebla, de no saber bien para dónde vamos, pero sabemos que en algún momento vamos a meter el gol, en algún momento vamos a estrenar. Así que estuvimos buscando la obra mucho tiempo y cuando la encontramos fue una certeza de saber esto es por acá, esto es lo que queremos compartir, esto es lo que cada vez que invitábamos a alguien a hacer la obra, o sea, por ejemplo, a Martín Carvajal, que hizo la música original, decimos, bueno, Martín, ¿querés participar? Y dice, sí, quiero, y les quiero contar, y no le habíamos contado ninguna de las historias todavía, cómo mi mamá la conoció a Evita. Y yo dije, no, claro, esta obra genera que uno se acuerde de lo propio, ya sea de esto tan histórico, tan claro, como de la historia sutil, de la silla, como me contabas hace un rato, que es parecida a la de mis abuelos, de esta anécdota pequeña, y eso, como voy a usar la palabra sutil en el sentido de que es chiquita, que es una historia pequeña, pero que habla tanto y toca tanto el corazón, que bueno, nos tocaba a nosotras y a todos los que estábamos haciendo el proceso de construcción de la obra. Hermoso, sí, bueno, esto está la política, inevitablemente, ya ahí diste el puntapié para esto, que esté presente más en estos tiempos que estamos atravesando, que hace tanta falta. Ya vamos a ir a eso, a los temas más de la obra como tal. Me gustaría ir a la parte más técnica, cómo fue pensada después de tener las historias, esa escenografía, el porqué, las luces, las proyecciones que van a ver, por supuesto los espectadores, no vamos a spoilear tanto, pero los diferentes elementos que no son tantos, no abruma la escenografía, y sin embargo la historia, en el buen sentido, creo que abruma, más que abruma, te envuelve, ¿no? Y no hace falta demasiadas cosas. ¿Cómo llegaron a eso? Pasamos por distintos momentos escenográficos, pero para mí la clave siempre fue más en el orden de la pregunta, ¿no? De cómo van a ingresar estos materiales de archivo a la puesta en escena. Porque además, ¿viste cuando dicen no te peines que es radio? Bueno, en el teatro no traigas algo chiquito porque no se va a ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la libreta de enrolamiento de mi abuelo, nada, tiene 10 centímetros por 12, o sea, es una cosa chiquita. ¿Cómo hacemos que esto poder compartir la letra cursiva que está dentro de eso, el sello con la fecha, de una manera de que te ponga la piel de gallina como cuando uno toca un documento de esa densidad? ¿Cómo hacemos para compartir esta dimensión tan material de los documentos? Por ejemplo, Lucía, obviamente tuvimos muchas jornadas de trabajo de archivo, de ver álbumes de fotos, de que
esta es tal, acá le tacharon la cara a Mengana porque ya después de que se separaron le tacharon la cara, y nos centramos principalmente en un periodo que va de 1900 a 1960, un poco menos, 1950, y nos centramos en ese periodo de los álbumes de fotos y toda la sensorialidad que despiertan esos materiales. Entonces, para mí fue clave asumir, esto fue un trabajo conjunto, pero voy a tomarlo así como una decisión directorial, trabajar con las proyecciones, tanto así que me compré un proyector para poder hacer esto bien hecho. Y con Daniela Barrio Nuevo, que es una genia total en el sentido de, ella es diseñadora, pero ha estado en el proceso como parte de este corazón del proyecto, pudiendo jugar con estas imágenes en el plano del diseño. Entonces, ¿cómo hacemos para que lo que vemos en la pantalla de la computadora ingrese a escena? Eso fue algo que demoró su tiempo, pero creo que la clave es esto de, como vos decís, no abrumar como con unas estructuras. Por eso quizá con la foto se ve la sutileza de la tela con la que se va envolviendo muchas de las historias. Es como en esta clave casi de un suspiro, una brisa, una tela suave que nos toca la mejilla. Y así me parece que fueron ingresando muchos de los materiales, que también de la mano, por ejemplo, de Constanza Llanola, que empezó a producir en las etapas iniciales del proceso un tratamiento de las imágenes, un ingreso de las fotografías, por ejemplo, con estas piecitas que aparecen en una de las escenas. Entonces, ese trabajo tan sutil, tan minimalista también sobre algo que ingresaba a la escena, de una manera que volviera este material de archivo no como una pieza de museo rígida, dura, sino como casi un juguete, porque Lucía los usa un poco así, esas fichas. Eso, por ejemplo, y después el deseo de honrar también a cierta figura, entonces la necesidad, cómo honramos, cómo hacemos un tributo a quienes ya no están en este plano, también iba pidiendo, la dramaturgia iba pidiendo escenografía. Y la escenografía un poco fue inmaterial, porque vos has visto, tiene mucho que ver con el mapping y la proyección, así que también nos tuvimos que formar en eso. Tanto Constanza y Dani y yo estuvimos trabajando viendo las posibilidades de estos materiales. Y después, más avanzado el proyecto, ya Daniela se hizo cargo de esa parte y a las dos ahí armando, porque lo que uno ve en la pantalla jamás es lo que el mapping te devuelve, y menos en las materialidades que elaboramos. Así que también tiene como un desafío compositivo visual grande, una apuesta a la obra en este trabajo específico del mapping. En el trabajo, como acabas de decir, el que tiene que ver con el mapping, esta parte nueva, medio después de todo lo que has estudiado, de todo lo que sabes, siempre aparece algo nuevo para ir trabajando y demás. Por ejemplo, las personas que fueron trabajando esta cuestión, ustedes también ya le tenían que ir, hubo como una especie de reunión de hacer una especie de ensayo vacío, contando la historia, o los dejaste que trabajaran así, digamos, por su cuenta. ¿Cómo fue eso? Y después ir como encajando las piezas. Bueno, creo que ha sido mi trabajo de dirección más complejo en este sentido que vos estás planteando. Cada material además tiene su propia, y se impone de manera diferente. Y acá, por ejemplo, me olvidé de hablar de algo clave, que es la iluminación, y tu pregunta viene al dedillo. Por ejemplo, Emilia Bravo, que es quien hizo el diseño de las luces y opera algunas de las funciones, Emi vino de los ensayos, o sea, 1 año y medio de ensayo. Pero Emi no tiene la planta de luces cuando estamos ensayando, o sea, ella dice, bueno, chicas, vamos a tener 3 ensayos donde van a ver mi trabajo, porque por las condiciones de producción sí podemos hacer. Entonces también es como confiar profundamente en los criterios compositivos, o sea, criterios compositivos que igual se conversan. Bueno, Emi, ¿qué estás viendo? No, yo voy a dividir las gamas de colores en este sentido, hay que ver esto otro. Bueno, se confía y también se trabaja todo en función de una serie de criterios que se van construyendo ensayo a ensayo, y es en estar ahí presentes, tanto el compositor de la música, como Emi, como la Blanqui Gómez, que es la vestuarista, que la verdad yo nunca me imaginé, o sea, tenía mucha ilusión, pero nunca me imaginé que le superara tanto lo que en la composición que terminó haciendo Blanqui. Entonces estando en el ensayo, de repente 5 personas sentadas en la grada y Lucía sola pasando las escenas.
y ahí, bueno, ir desculando cada quien con su rol para dónde iba. Y también en este sentido de la complejidad de que todas las piezas engarcen y ninguna pieza opaque a la otra, ninguna pieza vaya en detrimento de los desarrollos que está haciendo alguno de los realizadores, artistas técnicos. Entonces eso también, por eso digo, fue difícil porque había muchas personas implicadas. Entonces, supongamos, quien hace las ilustraciones, que el momento donde aparecen las ilustraciones, la luz le funciona, entonces quien está haciendo la luz dice, no, sí, porque se acaban de estar estas cartas, hay que poder iluminar, es todo un engranaje para que todo lo hermoso que se ha ido produciendo tenga su momento, tenga su despliegue, se pueda disfrutar y también se respete el trabajo de cada uno de los colegas también. Respecto a que Lucía sea la única persona que esté en escena, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque un unipersonal, siendo que está sola, pero sabemos que en realidad no está sola, hay un gran grupo de trabajo y demás, ¿a qué se debe esa decisión? Si fue como así decantó de forma natural, fue algo como trabajado, en este caso no sé si es el primer unipersonal de ella como actriz, ¿cómo fue esa cuestión? Yo creo que es como algo que las dos deseábamos hacer sin saberlo bien y que es el inicio de este proyecto. Porque ese fue, cuando nos invitan a hacer esa experiencia específica, que fue el trabajo final de Emilce Martínez, una compañera de la facultad, nos invita a hacer un unipersonal y que yo dirige ese unipersonal. Bueno, lo hacemos. Y después quedamos, che, qué lindo, hace mucho que no trabajamos juntas, sigamos. Y en algún momento de este proceso que éramos cuando éramos solamente las dos contándonos las historias familiares, surge la posibilidad, che, llamamos a alguien más. Y la decisión fue no, esto lo tenés que contar vos, estas son las historias de nosotras dos, tenemos que ver cómo hacer que esto sea una obra que la disfrute mucha más gente que nosotras dos. Pero fue como una decisión y además Lucía tiene la potencia, la destreza, el entrenamiento para sostener este unipersonal de 65 minutos por completo. Y también para mí fue un desafío porque nunca había dirigido un unipersonal, o sea, nunca había trabajado con una sola actriz. Por eso también fue esto de hay que acompañarla y todo el dispositivo escenográfico tiene que estar para que esta posibilidad de narración, de actuación, nunca la dejemos sola, pero tampoco nos aburramos de verla, que es algo que yo creo que no sucede. Siempre hay un as nuevo bajo la manga y una posibilidad nueva, visual, sonora y dramatúrgica. Bueno, hablando de sutilezas o simplezas, nunca lo había pensado así el tema de lo que puede suceder en un unipersonal, como bien decís, de no aburrirse de ver a la persona que está adelante, que claro, inevitablemente a veces sucede, si esa persona no te termina de enganchar, no es el caso. Lo digo yo que la vi a la obra, así que no es el caso. Aparte, bueno, Lucía no es un solo personaje, son situaciones, personas, personajes, toma varias facetas, eso lo que lo hace también jugosa a la obra y con ganas de disfrutarla. Quería que me cuentes de la música. ¿Cuándo llega la música? ¿Llega al mismo tiempo que todos los elementos que me vas contando? ¿Llega más al último? ¿Cómo fue eso? La música llega en octubre del 2024. Mira, siento como que hubiera sido de siempre, octubre o septiembre, pero siento que Martín estuvo desde el día 1. Pero lo cierto es que Martín se suma ahí, no sé si se suma en agosto, y ya nos empieza a mandar material, debe haber sido de septiembre, porque es una máquina de trabajar, una persona muy comprometida con su laburo, pero además, de alguna manera, cuando empiezan a llegar las pistas, las canciones, es como si hubiéramos, como cuando cosés y tirás el hilo y las piezas se juntan, dos partes se juntan, bueno, eso pasó con la música. Empezaron a aparecer las canciones y nos dimos cuenta, mira, este personaje no es tan pobrecita, es medio manipuladora también, como que le empezamos a encontrar matices por lo que la música ya nos estaba llevando en su propio devenir creativo, así que realmente fue excepcional la inclusión de Martín, porque acá voy a spoilear un poco, digamos, en los distintos relatos, cada relato tiene su música, pero ¿cuál era la música de la obra? La música que hablaba de nosotras, digamos, que hablaba del proyecto, no que hablaba de cada pedacito. Y el día que Martín manda esa canción, empezamos a gritar literal, o sea, gritar, no puede ser, o sea, enloquecidas, pusimos la música fuerte en el quinto de Eva, gritando, y lo escuchamos una vez y otra vez, dijimos, no, esto es la obra, y ahí apareció, Juan Manuel se está riendo mucho, pero gritábamos, y después le mandamos un audio a Martín y le decíamos, no, Martín, gracias por esto, porque a mí me dio una clave para poder terminar de
O sea, estaba el texto de la escena del principio, pero no estaba la escena. Estaba la música y de repente la escena era fácil de hacer. La música nos estaba diciendo por dónde seguir. Y eso a mí me parece hermoso. No que sea el texto el que manda, sino que sea la música, las figuritas, las imágenes, la actuación. El texto está y es un colchón que nos ancla en el buen sentido, nos arraiga como un árbol. Pero cuando apareció esta música, una de las músicas que van a oír, fue clave en el proceso creativo. Hermoso, me reía, es cierto, por el tema de la pasión, porque eso es, me imagino ese momento, ahí la explosión en la sala. No sé si estaría por ahí, si estaban ustedes solamente, o si estaría Julieta Lazario dando vuelta y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me imagino todo eso rápido. ¿Qué les pasa, chica? No, la música. Escucha de vuelta, va de vuelta. Estaba otra de las compañeras del quinto de Eva y habrá dicho, ¿qué le pasa a estas locas? Gritando y poniendo una y otra vez la misma canción, porque fue así esa mañana, porque ensayamos siempre a la mañana, fue así, fue maravilloso. Hermoso. Ahora sí, vamos a la parte del contexto como tal, como siempre, sin spoilear historias y demás, pero hay ya sabemos que el teatro ante todo es político y bueno, la política como tal atraviesa y todos los contextos de cada historia. Y bueno, me gustaría saber, porque hay veces que uno sabe en el teatro podés meter las cosas como vos quieras, de forma sutil, abstracta. En este caso es muy directa y hay un mensaje claro. ¿De dónde viene la decisión de usar, en este caso, a la política argentina como tal en la historia? La decisión no decantó por incluir la política. El principio de composición y selección de los relatos siempre tuvo que ver con lo que nos sensibilizaba, lo que nos conmovía, lo que nos movilizaba. Y entre todos esos relatos estaba el relato tanto del día que mi abuelo le conoce a Evita, como el sepelio de una bisabuela de Lucía, que es con una bandera del Partido Radical. O sea, esas imágenes, porque son imágenes estos recuerdos, o sea, no voy a spoilear más, pero estas imágenes estaban fulgurantes en nuestro recuerdo y eso o sea, yo cuento la historia, o Lucía cuenta la historia de la bisabuela y yo automáticamente cuento la otra y contamos otra. Hicimos una selección, obviamente, pero es como se va movilizando el recuerdo. Y nos pareció muy importante recuperar esos dos relatos porque estaban hablando de lo que nos sigue pasando, pero nos pasó durante el proceso de la construcción de la dramaturgia, hablar, voy a decirlo así, de la patria. Porque eran dos personas, esta bisabuela y este abuelo mío, que nunca hubieran votado lo mismo, jamás. Pero, bueno, capaz que sí, pero no lo sabemos porque están en otro plano, no se los podemos preguntar. Pero estas personas tenían una gran conciencia de la patria, desde su punto de vista. Y me parece que en estos tiempos en el que el sentido de lo que es ser argentino o argentina, de lo que es nuestro territorio nacional, de lo que son las redes de comunidad, las identidades, está permanentemente asediado, de repente teníamos estos ancestros diciéndonos fuerza, vamos a salir, pasaron cosas malas, pero miren cómo nos reinventamos, porque también eso, el pasado nos está hablando del presente y nos está hablando del futuro. Entonces no era para ponernos tristes de las cosas que pasan en el presente, sino asumir que a estas personas les pasaron un montón de cosas y generaron una estrategia en su tiempo para vivir esas violencias políticas. Y bueno, capaz que nos están diciendo algo para el año que viene, no sabemos. Así que también fue eso, ponerlos ahí a convivir, a Lalo y a Edelmira, era también un desafío y una apuesta a la conversación y al acuerdo en un punto, porque estarían de acuerdo en varias cosas, me parece. Así que bueno, también es eso, hablar del futuro. Hola, Lalo, para cerrar esta charla que hemos tenido, me gustaría que nos cuentes quiénes están en la obra, quiénes están presentes, quiénes trabajan, quiénes están detrás, quiénes, bueno, hacen esto posible. Bueno,
Me gustaría nombrar especialmente a Ludmila Rossetti, que hizo la dirección de una de las escenas, que es una coreografía, porque esto hay que asumirle que los saberes son muy específicos y Ludmila es una bailarina y directora tremenda, y ella es una de las responsables de esta junta de gente maravillosa también que aparece en todo el proceso. Además de Daniela Barrio Nuevo, que la nombré, que además de diseñadora y encargarse del mapping, es la productora de la obra. Emilia Bravo, que está en el diseño de la iluminación, en la operación, junto con Selene San Agustín. En la composición de la música, que ya hablamos, está Martín Carvajal. En la construcción de los objetos artísticos está Constanza Llanola, construcción y diseño. Y en la realización de las estructuras, que ya irán a ver en el espectáculo, está Gastón Nieva, que altamente recomendado, es un genio, un diseñador tremendo, un diseñador industrial. Y también a Blanqui Gómez, que es nuestra vestuarista, Ludmila Rossetti la coreografía, Eli Burba, que es una música y una cantante tremenda, que hace una de las voces en off. Lisandro Barrio Nuevo, que gana el actor revelación, porque es uno de los actores de audiovisuales, que no nos lo esperábamos y salió un material tremendo, y también hace unas ilustraciones que están incluidas dentro de la obra. Victoria Bacaluso, que es nuestra fotógrafa estrella, que es para mí una de las promesas, bueno, no es una promesa, es un hecho. Victoria, como fotógrafa del teatro, realmente sabe captar algo que es del orden del acontecimiento. Y Caro Carrizo, que es nuestra dama de la prensa, que nos acompaña para poder hacer que la obra vaya llegando y se pueda seguir compartiendo. Y bueno, en esto de la recopilación y el corazón del proyecto estamos Lucía, Daniela y yo, somos parte de este grupo original del trabajo antes de que la vorágine de la puesta en escena nos trajera todas estas presencias hermosas. Hola, Lo, ¿nos recordás cuándo podemos ir a ver Luz al Tiempo? Lo podemos ver los 3 sábados que restan de abril, que son el 12, el 19 y el 26 de abril, en la Sala Quinto de Eva a las 21 horas. Las reservas se pueden hacer por WhatsApp al 3516-813669 o por el Instagram del Quinto de Eva, o bien comprar la entrada directamente por la página de antesala, que buscan Luz al Tiempo y les va a aparecer ahí nuestra obra. Hola, Lo, Marín, muchísimas gracias, un placer como siempre, todos los éxitos y ojalá que sea hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan, muchísimas gracias.